Pero leí con mucho cuidado, a veces con mucha abrumación también, sus documentos, sus textos, y era de tal fuerza su escritura que ahora, pensándolo años después, pienso que eso es esa admiración, esa intriga, esta necesidad también de hacer algo a través de esos textos y de esas otras letras, lo que me invitó, me forzó a escribir Nadie me verá llorar. Es una escritura con autores no prestigiosos, con autores que nunca publicaron un libro, con autores que yo solo tuve el privilegio de leer, 100 de ellos al menos, de 1910 a 1930, y Nadie me verá llorar yo creo que fue mi primer intento de desapropiación, es decir, cómo honrar ese lenguaje y esas voces de otros que yo no era y que no podía ser, pero cuya experiencia me parecía entonces y me sigue pareciendo ahora fundamental para mi entendimiento en mi presente y para el entendimiento del entorno y de la comunidad más amplia a la que pertenezco. Entonces fue eso, esta escritura de otras personas, esta escritura que no era literaria, pero que era poderosísima. Entonces, ¿qué es lo que hace alguien a quien le gusta leer y que está buscando estos libros, estos textos que lo remuevan a uno? Uno a veces los encuentra en las novelas, tiene suerte, a veces, con mucha frecuencia a mí me pasa, en la poesía. Hay libros de teoría y de filosofía que tienen la facultad de hacerme simbrar de la punta de los pies a la punta del cabello y de una manera absolutamente emotiva. Y hay estos otros textos de autores que nadie conoce y tal vez que nadie conocerá, que también tienen esa gran capacidad. Entonces yo creo que tiene ese acto de desapropiación, marca mi propio trabajo. Después escribí otras novelas donde mis coautores ya eran autores publicados, poco conocidos, poco tomados en cuenta, como Amparo Dávila en La Cresta de León, más conocidos, con una historia más pesada, más legendaria, digámoslo así, como Alejandra Pizarnik en Los Muertos Indóciles, más parte de un mito largamente compartido como los cuentos de hadas, Perrault y todos ellos en El mal de la taiga. Pero creo que es posible, creo que muchas de las reflexiones que están aquí, pues sí cito muchas cosas, pues porque leo muchas cosas, ¿qué le voy a hacer? Me encanta hacerlo, ¿verdad? Pero también porque ha formado parte de una reflexión, de una exploración muy personal, muy íntima, que tiene que ver con esto de la escritura, que es muy problemático y es muy cierto. Con la escritura queremos siempre capturar algo que esté vivo, pero lo estamos capturando con herramientas que solo existen bajo la condición de que eso que está vivo está separado de uno. Entonces hay este momento de gran imposibilidad, de luto, este momento de irritación, que creo que es lo que constituye este espacio donde se cuecen muchas ideas estéticas y políticas de la relación entre la escritura y la comunidad y la sociedad. Entonces yo creo que gran parte de esta ángulo, de este ponerse, querer hacer que la escritura haga algo que la escritura no puede hacer, creo que es lo único que uno puede plantearse en el momento de escribir. Y si uno quiere contar historias, pues yo puedo pasar aquí media hora, miles de horas contando historias, pero yo creo que el trabajo del escritor es plantearse estas otras imposibilidades, esto que es tan frustrante, que es tan terrible, y que por serlo es lo único que vale la pena plantearse a profundidad, ¿no? Entonces, Los Muertos Indóciles yo creo que es ese recuento que fui haciendo en público, ese recuento que después ya en este idílico año sabático que les contaba, ya tuve tiempo de ir armando, construyendo como algo compartible, como una unidad. Y pues bueno, creo que es muy interesante lo que mencionaba ahorita Alfredo. Se acaba un ciclo, precisamente el de estar haciendo esta escritura constante, cotidiana, estos entre 5.000 y 7.000 caracteres a la semana, y los textos
que antes estaban ahí abiertos para que todo el mundo los consulte, ahora solo van a estar en los muertos indóciles. Entonces vamos a ver cómo funciona. A mí me dio mucho gusto y me ha dado mucho gusto participar en estas otras vías de escritura, tanto el periódico o ciertas plataformas, porque parte de las grandes transformaciones de la relación entre la escritura y la comunidad de estos días, ustedes se han dado cuenta, antes, en los tiempos de aquellos que nacieron por los 60s, era común que a los autores primero se les conociera en papel y después, si te interesaba eso, se iban los lectores a algo más, ¿no? a la columna, al periódico y después a la red. Y yo creo que ha habido una vuelta tan interesante que las circulaciones se han combinado. Yo ahora me encuentro muchos lectores que, claro, primero se encuentran el tweet y después se encuentran la columna y finalmente, si eso les convence, llegarán a los libros, ¿no? Y después vuelven a regresar a estas otras formas de interacción y de diálogo. Eso yo creo que tiene su relevancia. A mí me da gusto personalmente, pero creo que independientemente de si a mí me da gusto o no, eso nos habla de un proceso de circulación que tiene potencialmente una capacidad para poder atraer hacia nosotros, hacia nuestro trabajo, hacia la imposibilidad de la escritura también, esas otras voces que nos conforman, esos otros textos que tienen, a los que uno tendría que ponerles tanta atención y leer con tanto cuidado como leemos un poema de Velarde o como leemos, qué sé yo, se ha mencionado aquí grandes nombres, grandes filósofos, como leemos a Nietzsche, como leemos a Pound, etc. Entonces, esa intención de que los textos a través de los cuales estamos produciendo nuestro presente, que esas escrituras formen parte también de este trabajo cotidiano, de la escritura que sale finalmente en libros, yo creo que va muy al corazón de lo que se trata Los muertos indóciles. Me parece que no es una pregunta que yo me hago de manera aislada. Me parece que lo que están haciendo poetas muy interesantes como Hugo García Manríquez, que está escribiendo poesía a partir del lenguaje del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, utilizando solo las palabras que se utilizan en el Tratado de Libre Comercio y poniéndolas en negritas y poniendo en grises otras, o el trabajo, por ejemplo, de Sara Uribe, una poeta de Tamaulipas, que escribe un libro maravilloso y tremendo que se llama Antígona González, basado precisamente en estas voces no prestigiosas, estas voces tremendamente fuertes de las personas que han perdido seres queridos, que han perdido vidas, que han perdido muertes, que han perdido todo, con mucha frecuencia en nuestro México contemporáneo, citando y trayéndolas a colación en otro tipo de circulación. Me parece que esa es una pregunta también de Sara, y me parece que también es una pregunta de escritoras más interdisciplinarias como Verónica Gerber, una gran ensayista también muy joven, que entre sus múltiples proyectos tiene el de traducir, por ejemplo, los silencios de la poesía de Villaurrutia a su forma más visible, con estos diagramas del silencio, los círculos que va marcando en páginas a partir de los puntos y las comas que aparecen en la forma más textual de estos poemas. Ya ven, no lo puedo evitar, siempre que estoy hablando de libros tengo que hablar de otros libros, porque es precisamente, yo creo que lo que hace tan interesante estar escribiendo es participar de los otros. Participar con ellos, participar de uno con otros, y yo creo que si vemos a la escritura desde ese punto de vista, vamos a tener que entrar en conversaciones que no solo son estéticas, sino también que son éticas, que tienen que ver con el cuidado del otro, con la relación que mantenemos con los que nos rodean y a quienes rodeamos también nosotros con nuestra presencia. Y, digámoslo así, Los muertos indóciles es mi intento de que tengamos una conversación que sea una conversación estética, que sea también, sobre todo, tal vez una conversación ética. Y ¿sabes qué? Pero no era la idea de ser así como que profesorial ni nada. Yo creo que eso ya es la cuestión pues de muchos años sí de estar dando clases, pero la idea también era de retomar este tono que a veces es más común en el periódico, ¿no? Es el tono de
de vamos a sentarnos a tomar un café y ver cómo caminamos juntos, con textos que a veces son interesantes porque no son tan fáciles de atravesar. Y creo que a mí me siguen interesando ese tipo de travesías. Ojalá que les interesen a ustedes también. Si les interesa escribir, creo que por aquí hay algunas cosas de las que podemos seguir hablando en su mismo proceso. Si les interesa leer, por supuesto que está todo ahí. Y nada más para terminar, si tienen alguna pregunta, creo que ya me tardé muchísimo y eso que vengo cansada, o sea, esto ya es terrible. Hay temas, sí lo han dicho aquí, está el tema de la literatura electrónica, está el tema de las escrituras citacionistas que estuvieron muy relacionadas en todos estos escándalos literarios acerca del plagio. Pero también, por ejemplo, hay capítulos enteros aquí sobre la experiencia, un poco lo anotaba Alejandro también, sobre una experiencia que me parece fundamental en sociedades signadas por migraciones masivas, que son la de los llamo aquí los escritores planetarios en lugar de los escritores globalizados, y la razón está en el texto. Hablo aquí de escritores que pasan por otras lenguas y no necesariamente escriben en otras, pero cuyas gramáticas y cuya sintaxis vienen, subvierten, vuelven extrañas, lenguas que a veces nos resultan transparentes o automáticas. Le dedico mucho tiempo a eso porque yo creo que ahí se está produciendo una escritura contemporánea interesantísima. Le dedico tiempo a otra parte de la escritura que a mí me sigue pareciendo que tenemos que platicar mucho de eso, que es al taller literario, a esta forma básica de comunidad a través de las cuales muchos podemos tener acceso a una plática sobre libros, a una práctica alrededor de textos. Vivimos en sociedades donde cada vez hay menos oportunidades de hacer eso, donde estas pequeñas, increíblemente entrañables comunidades de escritores y de lectores tienen menos espacio y menos posibilidad de existencia. Entonces creo que como escritores, les guste o no, tengan o no el privilegio de haber estado en uno bueno o la desgracia de haber estado en uno malo, forman parte de simplemente poder formar una pequeña familia alrededor de gustos y pasiones que supongo que cualquiera que quiere, que tenga el interés de ser escritor comparte, que es entre otras cosas el de ser un lector cuidadoso, un lector generoso, un lector que se da y se brinda también a otros. Hay también discusiones, esas dos a mí me parecen importantes. Si los de que están aquí son sobre todo estudiantes y como veo son muy jóvenes y les interesa escribir, yo creo que son conversaciones en las que nos haría muy bien participar, por eso las incluí. Seguramente no todos son de Puebla, seguramente vienen de otros lugares, seguramente en ese sentido también son escritores planetarios, escritores para quien la pertenencia al lugar y la pertenencia a ciertas formas de enunciación de la lengua son materia de cuestionamiento. Esa también es un punto desde el cual creo que se está generando un trabajo muy interesante. Y bueno, es eso. Termino nada más diciendo que hace poco yo le decía a un amigo, no, creo que lo puse en Twitter, digo, ¿qué le está pasando lo había dicho acerca de Querétaro, porque de repente me empezaron a llegar muchos libros de Querétaro que me parecían muy buenos, y entonces dije, bueno, ¿qué están bebiendo? ¿Qué le pasó al agua de Querétaro? Porque de repente todos los libros que me llegan de Querétaro están bien interesantes. O sea, ha de haber drogas especiales ahí o algo. Pero después dije lo mismo del agua de Puebla, porque últimamente he tenido el gusto de leer libros muy buenos, libros que me han emocionado mucho, escritos aquí en Puebla, y me da gusto porque aquí veo a Yusel Dardón, cuyo libro Motel Bates verdaderamente me interesa. Creo que es un libro desapropiativo en su corazón más puro. Creo que es un libro que arriesga y es un libro que combina a múltiples lecturas, y lo recomiendo con mucho gusto. Deben de leerlo. He leído por supuesto el trabajo de Eduardo, el trabajo de Jaime Mesa, muchos, y siempre detesto mencionar nombres en específico porque siempre se me olvidan algunos y después uno siempre queda mal, pero bueno, me arriesgo a hacerlos aquí porque veo a Yusel y verdaderamente lo dije en público, ya lo dije en varias ocasiones, y pues me queda todavía la curiosidad de qué están tomando aquí en Puebla. A lo mejor no es agua y deberían invitar,
Y bueno, pues muchísimas gracias, qué bueno que están aquí.